Apertura de la Asamblea Legislativa, la plaza colmada frente al Congreso de la Nación, aguardando el discurso de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, periodo número 132 de sesiones ordinarias en el Congreso. Muy buenos días a todos. Comenzamos de esta manera esta edición especial de Visión 7 para acompañarlos durante toda la mañana y buena parte de la tarde. Primero con el discurso de la Presidenta de la Nación, las repercusiones, toda la previa de lo que será indudablemente otra linda jornada democrática. Nos estaremos acompañando aquí en vivo desde la televisión pública en esta edición especial y para todo el país, todo el equipo de Visión 7 aquí reunidos. Está Luis Bruchstein, también nuestro columnista de Información Política. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, sumamos también a Raúl de la Torre para el análisis de lo que será indudablemente un discurso de repaso de gestión, imaginamos, Raúl. Seguramente y con mucha expectativa después que Argentina pasara durante diciembre y enero prácticamente por el peor momento de inestabilidad de estos 10 años, de esta década, y que va superando. Seguramente va a haber alguna alusión de la Presidenta a este tema y quizás algún anuncio con respecto al mismo. Claro, por eso había expectativa por este discurso, como siempre lo hay todos los años, 1 de marzo, el discurso de la Presidenta de la Nación. ¿Nos vamos a la plaza? Claro que sí, Ariel Lima se encuentra. Hay mucha gente ya, Ariel. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Alejandro, buen día, Agustina. Bueno, aquí en la explanada de Entre Ríos, de la avenida Entre Ríos frente al Congreso Nacional, ya está todo desplegado, ya han llegado todas las agrupaciones para recibir seguramente en algunos minutos más a la Presidenta que va a ingresar por esta entrada principal del Congreso Nacional para inaugurar este nuevo periodo de sesiones en la República Argentina. Vemos carteles y banderas, Nuevo Encuentro, la agrupación Tupac Amaru, gente de Entre Ríos, San Juan, bueno, gente de muchas provincias se han llegado hasta aquí para darle el recibimiento a la Presidenta de la Nación cuando ingrese para la inauguración de este nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Estamos también en varios puestos dentro del Congreso y en uno de ellos está nuestro compañero Fernando Alonso sobre la calle Rivadavia. Fernando, te escuchamos. Hola Ariel, ¿qué tal? Hola amigos en el piso. Aquí estamos sobre Avenida Rivadavia, entrada de legisladores, en realidad es la entrada principal. Es una apertura de asamblea legislativa, de sesiones ordinarias. Desde aquí hasta diciembre se van a tratar en el Parlamento los proyectos impulsados por los distintos legisladores, los que traten en comisiones, las iniciativas. Hay mucha expectativa por lo que diga la Presidenta de la Nación y hay un condimento especial. Es una asamblea legislativa diferente. Claro que es una asamblea legislativa diferente de cara a que estamos a 2 años de una elección presidencial, después que han pasado las legislativas del año anterior. También hay una expectativa muy importante y ya han hecho declaraciones algunos legisladores del Frente para la Victoria, que ya estaremos escuchando, también de la oposición. Hemos hablado con Hermes Wiener, quien habló del tema, entre otras cosas, de no aceptar ninguna iniciativa que venga de ningún sector político que lleve adelante la posibilidad de bajar salarios en la República Argentina. Lo acaba de decir Hermes Wiener y lo vamos a tener al aire en un minuto nada más. También sorprendió la palabra de Pitrola por parte de la izquierda. La izquierda llega por primera vez al Parlamento con 3 legisladores sentados en la Cámara de Diputados. Esta es una postura muy importante, una iniciativa de izquierda muy importante, y Pitrola dijo que no acompañaría algún proyecto que llame a controlar los precios. O sea, alguna iniciativa que, como sabemos, el diputado Recalde impulsa por el lado del Frente para la Victoria. La expectativa será cuánto tiempo hable la Presidenta de la Nación. Todo esto lo vamos a desarrollar con otro de nuestros puestos que ya está trabajando en el interior, en el Salón de Pasos Perdidos, Fernando Fraquelli. Fernando, adelante. Fernando, bien, acá este salón es el paso previo por parte de la Presidenta de la Nación para ingresar Asamblea Legislativa, el lugar donde va a dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinaria, el periodo ordinario número 132, y es el periodo en el cual comienzan ya
a discutirse aquellos proyectos, aquellas iniciativas de los propios senadores nacionales, de los propios diputados nacionales y también aquellas iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional. Fernando bien señalaba algunos temas que están planteando algunos diputados del oficialismo y de la oposición. Es a partir del día de hoy, a partir del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando deje inaugurado este periodo de sesiones ordinarias, es el momento en el cual comienzan ya a discutirse todos estos temas en un año particular. No es un año electoral y algunos legisladores nacionales ya avisoran que va a ser un año en el cual se van a discutir y varios iniciativas porque no van a tener que interrumpir el periodo parlamentario o la tarea parlamentaria para abocarse los legisladores nacionales a una campaña electoral como sí ocurrió en el año 2013. No es año electoral, así que los legisladores nacionales también avisoran un importante año de debates aquí en el Congreso de la Nación. En este Salón de los Pasos Perdidos, por aquí va a pasar la presidenta, acompañada por el vicepresidente Amado Boudou, por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y seguramente también por el flamante presidente provisional del Senado, el senador Gerardo Zamora, paso previo al recinto de la Cámara Baja, lugar donde se va a desarrollar la Asamblea Legislativa. Estamos atentos. Va a ser seguramente una marcha muy lenta, la de la Presidenta de la Nación, desde Casa de Gobierno hasta el Congreso, porque hay muchísima gente. Muchísima gente desde muy temprano, Sí, incluso sí, está el colmando la gobernador plaza de la provincia de Entre Ríos, Sergio Burribarri, que llegó temprano allí a la plaza de los dos congresos, anticipó que iba a venir desde la provincia de Entre Ríos con 10.000 personas. Seguramente vemos esas imágenes, digo, en un ratito nada más. La Presidenta de la Nación repasa gestión siempre cada 1 de marzo, cuando hace su apertura en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, pero también, Luis, marca agenda para el año que está comenzando, ¿no? Sí, yo creo que marca agenda y lo que se puede esperar es una presentación, un discurso profundamente político. Ayer fue el informe, esta misma ceremonia, pero realizada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el jefe de gobierno, Mauricio Macri, presentó su informe sobre el estado de la ciudad. En ese momento él pidió que no se politicen las políticas para la educación. Y hubo un comentario sobre los comentarios sobre su discurso, sobre todo de la oposición, de la agrupación de UNEN, diciendo que por suerte el discurso no había sido tan politizado, como suele suceder con los discursos que hace la presidenta Cristina Kirchner. Parece mentira que los mismos políticos reclaman hacer menos política. Es prácticamente una gran confusión de algunos políticos que se llaman a sí mismos a no hacer política. El discurso del informe sobre el Estado de la Nación es un discurso esencialmente político. La diferencia es que puede ser de política chata, superficial, o puede ir a hacer planteos de política de mayor profundidad. Imagínense ustedes, Argentina no es el único país que tiene esta práctica. En general los países que tienen sistema republicano hacen esta práctica similar. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el último discurso del informe sobre el Estado de la Nación que hizo Barack Obama, fue durísimo con la oposición y les advirtió que si seguían obstruyendo sus políticas sociales en el Congreso, iba a empezar a gobernar por medio de los decretos. Un discurso muy político, y no solamente político, sino incluso muy confrontativo, en lo que muchos sectores de la oposición toman como el ejemplo de país republicano. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de este informe que va a realizar la presidenta? Desde ya se puede adelantar un discurso polémico y un discurso esencialmente político. Bien, Luis, volvemos en cualquier momento porque ahora nos vamos una vez más, en este caso, a la puerta del Congreso, a la entrada por Rivadavia, con Fernando Alonso. Fernando, ¿nos escuchás? Bueno, Agustina, muchas gracias. Aquí estamos. Claro que todos entran por acá. A ver, ¿me escuchás bien, Agustina? Sí, Perfecto, sí. Estás al ¿Me aire, están sí. escuchando bien? Perfecto. Ok, bueno, les decía entonces, la expectativa de la cantidad de funcionarios que entran por acá, nos llamó mucho la atención, pasó rápidamente recién Diego Bocio, Recalde, el titular de Aerolíneas Argentinas, pasó recién el gobernador Uribarri de la provincia de Entre Ríos, entre los que pasó fue también Hermes Wiener. Decíamos hace minutos nada más que Hermes Wiener dio una definición
y la definición es tajante. Le preguntábamos si su fuerza política, el FAP, iba, entre otras cosas, a acompañar alguna iniciativa de sectores. Inaugura, claro, con la presencia de Sergio Massa aquí, el Frente Renovador, esta iniciativa de algunos hombres como de Mendiguren, Felipe Solá, que hablan de la posibilidad o de suspender paritarias, como dijo de Mendiguren, o que no le molestaría tanto a la gente una reducción de salario consensuada. Esto decía Hermes Wiener, y también hubo otras declaraciones, como la de Larroque, el diputado Larroque, que habló aquí hace minutos. Los vemos. Nosotros esperamos que plantee el tema de la inflación como un tema importante, que plantee el problema de la tercera edad, que plantee el problema de los trabajadores que se están quedando sin trabajo. En la provincia de Santa Fe hay muchos frigoríficos cerrados y otros que están en ese camino. En fin, que comience a solucionar los problemas argentinos. La designación de Zamora como presidente provincial del Senado, ¿tienes algún tipo de cambio en lo que es la política que tiene relación con la provincia? Es una decisión del gobierno nacional. ¿Pero usted qué opinión tiene al respecto? Es una decisión del gobierno nacional, está dentro de lo que es la asociación gubernamental. En el caso particularmente del tema de lo que estaba sucediendo en Rosario y el tema de la alta inseguridad por el problema del narcotráfico, ¿ustedes tienen evaluado que si bien no habrá mención, se trabajará en ese punto en el Parlamento? Bueno, hay un acuerdo de seguridad democrática que está desde el año 2009 en el Parlamento sin salida, pero ahí están los puntos fundamentales que lo elaboraron gente intachable por el conocimiento que tienen de este delito tan importante, ¿no? Ha hecho un ajuste, diputado. Uno de evaluación, aumento de precio, hoy aumentó la nafta, por ejemplo. Querían llevar el dólar a 14 pesos y eso era lo que buscaban. Yo creo que acá, lo dijo la presidenta, querían que estalle todo, querían llevarse puesto este gobierno, vinieron por eso, no pudieron, y yo creo que en realidad es un signo de fortaleza. Quisieron cargarse a este gobierno porque tienen miedo de enfrentar este proyecto político en las urnas en el 2015. Entonces, el conocimiento de algunas estadísticas, como por ejemplo la inflación, que durante 7 años hubo muchas dudas sobre el INDEC. Esto se está trabajando, se están corrigiendo cosas como siempre, y este gobierno, mira, se dice que no hay autocrítica y hay discusión, siempre hay crítica y autocríticas. Marcando la agenda política de este año. Bien, allí estaban entonces algunos de los legisladores ingresando al Congreso de la Nación. Está hablando Agustín Rossi, en este momento ministro de Defensa. Que durante muchísimos años ha sido casi un acto formal, digamos, ¿no? Que es un hecho que genera muchísima expectativa, y ella siempre ha respondido a esa expectativa con discurso más que importante en estos 1 de marzo, así que con toda esa expectativa, ¿no? ¿Hay que esperar también que haga autocrítica la presidenta o simplemente que resalte los logros que según ella tuvo este gobierno? La presidenta seguramente va a hacer lo que hace siempre, digamos, brindar un informe del Estado General de la Nación, y seguramente va a hacer reflexiones que tienen que ver con la coyuntura y la actualidad política de los argentinos. Lo ha hecho permanentemente. Ustedes fíjense, yo recuerdo el del 2012, la presidenta habló de las críticas que teníamos en ese momento a lo que significaba la principal empresa petrolera, en ese momento en manos de Repsol, y finalmente de alguna manera preanunció lo que íbamos a hacer ya en mayo del 2012, que fue la recuperación para todos los argentinos de la empresa petrolera. Así que en cada uno de los discursos de los 1 de marzo la presidenta ha dejado y ha hecho y ha transmitido muchísimas cosas que terminan, como dije recién, incorporándose o marcando parte de la agenda política de los argentinos, ¿no? Hace unos días señalaba lo que comenzó reclamando la sociedad en el 2001, en el 2002, y cómo fue reclamando cada vez más cosas hasta este año, ¿no? Me refiero al crecimiento que hubo en las familias argentinas. Bueno, nosotros encontramos este país como en el año 2003, como decía Néstor, que había que sacar a la Argentina del infierno, ¿no? Y claro que la demanda social fue una demanda creciente y fue una demanda de mayor calidad. Esto es innegable, pero se fue dando una demanda de mayor calidad porque las demandas fueron resueltas consecutivamente en cada una de las circunstancias y en cada una de las instancias. Ya en el 2003 nosotros teníamos que gran parte de la sociedad argentina pedía por un plato de comida, digamos, ¿no? Después
resuelta esa demanda, los argentinos pidieron por trabajo, resuelto el problema del trabajo, pidieron por trabajo en blanco, resuelto ese problema, pidieron por vivienda, y el gobierno permanentemente fue resolviendo cada una de esas demandas. De alguna manera la historia del peronismo tiene que ver con esto, digamos, ¿no? En ser capaz de metabolizar las demandas sociales y convertirlas en políticas concretas que den respuesta a esa demanda, ¿no? Hoy los diputados jóvenes de esos ministros recién Lustó dijo que estábamos peor que los países de la región y que Europa. Me parece que Lustó tiene una mirada absolutamente sesgada o quizás hace bastante tiempo que no viaja por Europa, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve que en Europa, en España, por ejemplo, hay un 60% de desocupación para los menores de 24 años, o que tienen niveles de paro del 25%, me parece que hacer esa comparación con la Argentina o poner de que en España hoy se está viviendo más o en Europa viviendo mejor que en Argentina es claramente un error. Digo, es una mirada, le diría, con mucho de miopía, porque en general lo que está sucediendo en la Europa hoy es que el mejor logro que han tenido los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Estado de Bienestar Europeo, es el Estado que está en crisis. Ahora, seguramente lo que debe querer Lustó que se apliquen en la Argentina las políticas de ajuste que se están aplicando en Europa, digamos, ¿no? Y nosotros estamos tratando justamente de no hacer eso, ¿no? Sobre eso, precisamente, hay hombres del Frente Renovador que han propuesto en estos días la baja de salarios, la suspensión de paritarias. ¿Cómo lo ve y cómo lo analiza? Usted ha sido un hombre de años de esta casa parlamentaria. Bueno, pero ese tipo de recetas y ese tipo de políticas son las políticas que han llevado a la Argentina a las peores situaciones económicas y sociales, digamos, ¿no? El mundo está viviendo una crisis económica y hay distintos modelos. Nosotros estamos tratando de responder a esa crisis económica con modelos que garanticen los niveles de empleo por sobre todas las cosas. Y hoy con orgullo decimos que la Argentina tiene niveles de desocupación bajísimos, la serie histórica con niveles de desocupación más bajos de los últimos años. Hay otros modelos que yo le llamo el austericidio, que son en los modelos europeos, que seguramente deben referirse los diputados del Frente Renovador o los diputados como Lustó, que en la búsqueda de la estabilización de determinadas variables terminan generando costos sociales que después son muy difíciles de sostener y que generan una situación claramente difícil para los habitantes de cada uno de esos países, ¿no? Hubo crisis económica al comienzo de este año con una devaluación y reconoció el gobierno que una inflación bastante alta en enero, 3,7. A mí me parece que el gobierno tomó una serie de medidas económicas que demostraron, en primer lugar, el control político de la economía, que para nuestra mirada de ver la economía y la política es claramente imprescindible tener el manejo político de la economía. Al tener el control político de la economía, el gobierno demostró que maneja la totalidad de las variables económicas argentinas. Le dio previsibilidad y confianza a la economía argentina. Y en la medida que esa previsibilidad y confianza y certeza se traslade al conjunto de los actores económicos de nuestro país, seguramente la economía va a ir al lugar donde todos nosotros, todos los argentinos queremos que vaya, que sea una economía de crecimiento y de inclusión social. Yo creo que la sociedad argentina, el pueblo argentino, está acompañando esta política económica sin ninguna duda. Hoy los diputados de la Cámara, Cabandí y Larroque, reconocieron que en la Argentina hay ajuste, que hay inflación y que hubo una devaluación programada desde el gobierno. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, la verdad es que primero voy a hablar con ellos, no contesto esas requisitorias periodísticas sin tener documentada, digamos, de alguna manera esa expresión. Lo que sí le puedo decir yo con claridad, en la Argentina no hay política de ajuste, porque lo que siempre sucedió en la Argentina cuando hubo devaluaciones, que junto con las devaluaciones aparecían la suspensión de la paritaria, el congelamiento de salarios y el ajuste recesivo del gasto público. Y esto no está sucediendo en Argentina. Lo que hizo el gobierno y lo que hizo la presidenta es fijar un nuevo tipo de cambio y con la fijación de ese nuevo tipo de cambio le dio certeza y previsibilidad a la economía argentina. Hace 2 meses hace un mes, ante un intento de corrida bancaria y de desestabilización institucional a partir de esa corrida bancaria, y hoy eso, por suerte, no existe más en Argentina. Por suerte no para el gobierno, para el conjunto de los argentinos que hoy están muchísimo más tranquilos. ¿Qué quiere que diga de su cartera Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de hoy?
lo que la presidenta considere prudente. Obviamente cada uno de los ministros informan un estado general de cada uno de sus ministerios y es la presidenta la que sintetiza ese discurso. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces del ministro de Defensa, Agustín Rossi, uno de los tantos ministros que está llegando en este momento. Ahora sí empiezan a llegar ministros. Vimos por ahí llegar, nos parece, la combi de Madres de Plaza de Mayo. Vamos a tratar de hablar con ellas. Volvemos a Estudios Centrales, seguimos desde aquí con todas las repercusiones. Ustedes. Bien, Fer, bien. Marcaba agenda recién Sí. Rossi, ¿no? sobre este tema. Es un verano donde habitualmente hace calor, pero en este caso calor económico, ¿no? Sí, vivimos un infierno en este verano más Sí. que calor económico. Si uno piensa no solo en las dificultades que hubo con el mercado cambiario, mercado financiero, sino también con los problemas que hubo con los servicios públicos a partir de las altas temperaturas, un verano caliente en muchos sentidos. Volvieron a aparecer en las preguntas el tema de la autocrítica. Sí, No se hace autocrítica del gobierno. Sí. Digo, a ver, ¿cómo se lee el tema del cambio de política en YPF a partir del 2012? ¿Cómo se lee las correcciones cambiarias con la devaluación del mes de enero? ¿Cómo se lee el cambio inclusive de la forma de encarar la política de precios? ¿No son autocríticas estas? ¿Qué quieren? ¿Que el gobierno se desgarre diciendo nos equivocamos en esto? Mismo las mediciones del INDEC. Por eso, yo con política de precio incluyo eso. Yo incluyo dentro de los indicadores y la forma de medición también es parte de esta política de precio porque explicitar el tema es una forma también de atacarlo. Lo que sucede es que este tema de la autocrítica aparece de la mano de esto que marcaba Luis Brustein recién. Tratar de vaciar la política, de hacer lo que en otros tiempos llamábamos el gerenciamiento de la política, que los funcionarios o los dirigentes políticos fueran buenos administradores de un negocio que manejaban otros, una política que manejaban otros. Y esto es el cambio paradigmático fundamental que tuvieron estos 10 años. Después vamos a ampliar, si les parece, un poquito sobre estos cambios. Dale. Y qué es lo que significan para esta etapa. ¿Cómo no? Porque ahora nos volvemos allí al Congreso. Fernando. Un 20 días atrás, tratando de generar incertidumbre, generar miedo, pero la presidenta otra vez sacó el país o el barco como una metáfora de las aguas tormentosas, lo puso en aguas tranquilas y fue por más porque llevó adelante el plan Progresar, invirtiendo más todavía para que por primera vez en la Argentina, y como pasa en muy poquitos países en el mundo, los jóvenes de 18 a 24 años puedan estudiar a través de esa inversión, terminar la escuela secundaria y tener su beca para la universidad. Creo que eso está demostrando que hicimos mucho en estos últimos años, pero también sabemos que falta por hacer y que por eso vamos por más para seguir transformando la Argentina. ¿Qué va a ocurrir con los 5.000 gendarmes que estaban custodiando distintas intendencias? ¿Les confirmaron ya que los van a retirar? Va a haber una reunión esta semana con el jefe de gabinete y el gobernador de la provincia. Bueno, estoy seguro que vamos a articular lo que necesitan las ciudades del Gran Buenos Aires y de los grandes centros urbanos de la Argentina. ¿Quieren que se queden? ¿Gendarmes? Nosotros en La Matanza tenemos una base permanente. De cualquier forma se suman con una medida que tomamos hace ya un año de que la policía se forme en la Universidad Nacional de La Matanza, como se está formando en distintas universidades. Y yo te puedo asegurar que los chicos que entran a la universidad entran de una forma y al año son chicos que salen con otra formación intelectual y con otra preparación. Que se queden porque el refuerzo les viene bien, ¿o no? Nosotros decimos que la seguridad es un problema multicausal, que por supuesto se necesita que cada vez formemos más policías. En esto, como se hace en los grandes países del mundo, como lo estamos haciendo nosotros, la policía se forma en las universidades. Pero la llave maestra para terminar con la inseguridad es más inclusión social, más educación, más universidades, como en el caso de La Matanza. Empezamos a construir nuestra segunda universidad nacional en González Catán. La Matanza va a ser
un polo universitario en poco tiempo más. ¿Qué opina eso? Un ex colega suyo, como es el intendente Sergio Massa, quien dijo que hay que bajar los salarios y que hay que eliminar las paritarias. Bueno, me parece que está equivocado, ¿no? Creo que para todos los justicialistas, los que se dicen justicialistas, más que con las palabras, tiene que haber una unidad de concepción y una unidad de acción. Y el peronismo siempre estuvo al lado de los trabajadores, de la clase media, de los pequeños y medianos empresarios, de los pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos de nuestro campo. Y el peronismo va a seguir en ese camino. Así que siempre nosotros vamos a defender a la mayoría de los argentinos, generando más justicia social. En ese doble cuadro y ahora a pleno vemos una plaza colmada. Ariel Lima, ¿estás ahí? Para los 40 millones de argentinos. ¿Cuánto sería el porcentaje razonable? Ariel. Alejandro, Sí. está todo preparado para que la presidenta ingrese aquí al Congreso Nacional. Ya está la guardia de los granaderos para recibir a la primera mandataria, con toda esta expectativa, con toda la gente aquí esperando frente a las puertas mismas del Congreso Nacional. Ahí podemos observar a los granaderos en la explanada del Congreso. Y hay un condimento muy especial hoy, porque dos réplicas de esculturas de Lola Mora, que están aquí tapadas por un paño celeste, serán descubiertas en este marco de la Asamblea. Réplicas de la artista argentina, como decíamos, Lola Mora, que fueron reinstaladas en la explanada del Congreso Nacional en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias que dejará inaugurada la presidenta en el día de hoy. Las esculturas que van a ser descubiertas en el día de hoy fueron encargadas a Lola Mora para ornamentar el nuevo edificio del Congreso Nacional y estuvieron al frente del Palacio desde 1907, poco después de su inauguración, pero perduraron allí apenas 6 años, ya que fueron blanco de críticas reiteradas. De esta manera, las esculturas regresan a su sitio original de donde fueron sacadas. Han sido copiadas por un sistema muy moderno que no afecta a la escultura original y bueno, en el día de hoy ya el público va a poder verlas, Alejandro. Ariel, esto que estás diciendo es un hecho simbólico fundamental. Estamos hablando de estas esculturas que hizo Lola Mora, que fueron retiradas de allí por críticas de los puritanos de nuestro país en su momento, ¿no? Allí a principios de siglo, que esos desnudos eran demasiado en aquel momento y por eso se retiraron. Bueno, ahora va a ser una presidenta mujer quien tenga a su cargo, y es un hecho simbólico importante, descubrir esos desnudos que hizo Lola Mora para el frente del Congreso Nacional. Augusto, vamos a dar un dato que, si bien no está confirmado oficialmente, hay mucha expectativa de que la presidenta, una vez que finalice el discurso dentro de la Asamblea, se dirija a esa multitud. Ella siempre baja y saluda a la gente, a la que está más cerca en las vallas, pero hay una gran expectativa de que haya un segundo discurso, pero esta vez para la militancia. Está muy colmada la plaza, va a tener que salir a saludar sin ninguna duda, lo va a hacer además gustosamente seguro. Veremos, hay un escenario montado, veremos si efectivamente va a hablar también a la multitud luego de hacerlo en su extenso discurso a la Asamblea Legislativa. Estábamos hablando con Raúl respecto de esta pregunta sobre la autocrítica. Me quedaba pensando en lo que decías, Raúl, esta insistencia casi como buscando una actitud confesional de parte de la presidenta, no de políticas de Estado del Gobierno que implican reacomodar el rumbo, sino casi como si quisieran que se confiese. O por el contrario, lo que se busca es que se niegue. No, el gobierno no se autocritica nada, digamos. Demostrar eso, parecería ser más el sentido negativo. Una cuestión de discurso más que de hechos en la práctica, ¿no? Tal cual, porque como decíamos, el análisis da para otra cosa y hoy lo que vamos a tener seguramente en el discurso es una proyección de lo que va a significar esta gestión de gobierno después de haber pasado por esta crisis del verano que mencionábamos antes con desestabilización económica, pero también intentos de desestabilización política, claramente que fueron de la mano. Acá cuando se producen estos fenómenos de especulación, estos ataques especulativos del mercado, en una situación política como la Argentina, se suman aquellos que quieren hacer negocio con aquellos que tienen como intención amedrentar o desplazar directamente al gobierno. Esta combinación se dio y Argentina logró superarla, logró a partir de fines de enero empezar a superar ese escollo y volver a un sendero de crecimiento. El de hoy es el último discurso
de la presidenta referida de un año completo de gestión. En marzo del año que viene va a haber otra inauguración de sesiones legislativas, pero seguramente ya vamos a estar hablando del ambiente preelectoral. Ahora, este año de gestión va a estar marcado, repito, en el aspecto económico por todo esto que se refiere al post-crisis que vivió Argentina en estos meses. Estamos viendo al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, está con Fernando Alonso. El proyecto político que conduce y lidera nuestra presidenta siga transformando la patria. ¿Cuáles son los nombres de los dirigentes que pueden continuar conduciendo este modelo a partir del 2015? Bueno, pero hay que consolidar el proyecto político. Del proyecto y de la transformación, del compromiso, de la construcción, van a surgir los emergentes. Creo que hay una necesidad de analistas en encontrar el candidato y nosotros lo que queremos es consolidar el proyecto. Y Cristina terminará su gobierno el 10 de diciembre del 2015, pero no termina su liderazgo. Y el rol de Cristina en la dirección de lo que tiene que continuar va a ser vital. Así que... ¿Y el rol de la oposición, Mariotto, cuál debe ser? Y la oposición, la verdad que todo el mundo sabe, con 30 años de democracia en el lomo, que tienen que tener propuestas edificantes y contrastar ideas. Creo que hoy la política se ha degradado en la crítica y en un desprecio al otro. Incluso pasa dentro de nuestra misma fuerza política. Hay críticas y no hay ninguna propuesta. Entonces hay que proponer, hay que ver y poner en palabras qué proyecto de país se quiere. Porque criticar y esconder el verdadero objetivo de las políticas que se quieren impulsar es una engaña, es un engaño. ¿El gobierno cuando elige a Zamora en la línea sucesoria presidencial? No, el ex gobernador de Santiago del Estero es un hombre que forma parte de este proyecto en el marco de la amplitud y de la pluralidad. Y es una decisión que ha tomado el Senado, así que me parece que se cumplen con los pasos institucionales que corresponden. Mariotto, justamente usted hablaba de que el peronismo está separado, y justamente le preguntábamos a Espinosa y nos dijo que esto no es así, que se vio justamente una demostración en Santa Teresita. ¿Cómo piensa usted que está ahora y cómo acompañan a la presidenta? No, Cristina lidera el proyecto político y todo el movimiento forma parte de esa impronta, con las estéticas, con la filosofía, con los argumentos, con sus formas de construir. Digamos, acá hay un peronismo que es muy sólido y que no es una fotografía electoralista, sino que es una construcción. Mariotto, ¿a qué se refería recién cuando dijo que también hay problemas puertas adentro del proyecto de gobierno al respecto de las críticas? No es puertas adentro. A veces nosotros como dirigentes tenemos una actitud muy egoísta y somos muy duros con nuestros propios compañeros a la hora de juzgar. ¿Por ejemplo qué, Mariotto? A veces yo me pongo muy duro cuando juzgo la conducta de otro compañero y me parece... No, con Daniel hace tiempo que estamos muy ordenados porque yo lo explicaba el otro día en el plenario. Con nuestra impronta, cuando pusimos todos los aportes en materia de leyes de justicia, la mirada clásica, muchos de ustedes y muchos analistas políticos, muchos asesores de Daniel, también pensaban que era proponer policía judicial, autonomía de la defensa, jury de enjuiciamiento, porque queríamos la cabeza de un ministro o hasta la cabeza del gobernador. Esa sospecha se superó, porque nos acusaban de crímenes que no habíamos cometido. Pero por algo se sospechaba, Mariotto. No, se sospechaba porque no estaban acostumbrados a esa impronta. ¿Cómo está la relación Y está perfecta porque no solo Daniel sabe que todas las leyes que envió se sacaron, sino que esa impronta le sirvió mucho institucionalmente a la provincia. Fíjate que el gobernador pudo desdoblar el Ministerio de Seguridad y de Justicia aplicando todas las normas que nosotros dijimos. Entonces vos me preguntabas un ejemplo, yo a veces me pongo muy crítico con mis propios colaboradores, con mis propios compañeros. Y eso está mal, no hay que mirarse el ombligo, hay que pensar en el proyecto. ¿Autocrítica? Y la estoy haciendo, mirá vos. No, está bien, pero a nivel ¿Ustedes lo ven a Massa? La presidenta no tiene que hacerse ninguna autocrítica, la presidenta sigue transformando esta patria. Las presiones que resiste Cristina y no se dobla, no destinie, sigue consolidando este proyecto. Por eso tiene el amor de su pueblo. Yo vengo caminando, recibí 200 millones de abrazos, 200 millones de besos, me saqué 200 millones de fotos. Discúlpeme, ¿sabe qué? No eran para mí, era todo en tránsito a Cristina. Ninguno de nosotros hacemos las cosas por sí mismo. El amor de su pueblo lo tiene la presidenta, por eso hoy la venimos a escuchar. Los presidentes se pueden escuchar, los presidentes se pueden equivocar. Esta presidenta tiene dimensión histórica del proyecto político. Déjeme preguntarle cómo consideran a Massa, si lo consideran dentro del movimiento peronista. No, yo creo que el Frente Renovador es un espacio de la oposición que está enmarcado en una impronta
en donde la Alianza del Pacífico quiere reproducir los términos del viejo ALCA, que fue superado con Néstor, con Lula y con Chávez en Mar del Plata, y América Latina deja de ser un patio trasero. Y ¿Massa quién sería? Desarrollo industrial, no. El Frente Renovador está enrolado en la recuperación de los términos filosóficos del ALCA enmarcados en la Alianza del Pacífico. Digo, como algunos opositores venezolanos. Yo creo que América Latina está teniendo esa impronta en las oposiciones a los proyectos nacionales que gobiernan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. Las oposiciones a esos proyectos políticos que tienen la impronta de una patria grande y de una América industrial con reconversión en la matriz energética y con pleno empleo, esas oposiciones se enmarcan en un diseño internacional que hoy tiene el espacio de la Alianza del Pacífico. ¿Comparando a Massa con López? No, yo no comparo a nadie. Estoy diciendo cómo debo analizar o cómo analizo yo el rol de las oposiciones en nuestra América Latina. ¿Reconoce que hoy el país está viviendo un momento económico complicado hoy? Yo reconozco que la Argentina que tenía 50% de pobreza y más de casi 30% de desocupación, ha tenido 10 años ininterrumpidos de crecimiento y casi pleno empleo. Eso es maravilloso. ¿Pero la devaluación y el ajuste no lo pagan los pobres, No, Mariano? mirá, si la Néstor y Cristina rompieron la matriz y salieron de la versión neoliberal endeudadora. Nosotros podemos tener un detenimiento en el crecimiento ininterrumpido de 10 años, pero no para quebrar. Déjame terminar. Déjame terminar. Podemos tener un detenimiento en el crecimiento, pero no para quebrar. Nosotros estábamos acostumbrados que las crisis terminaban en crash por esa deuda terrible que contraían los que ahora nos critican. Este proyecto político pagó la deuda, se desendeudó, ha crecido durante 10 años y hay algunas variables que hacen que se detenga el crecimiento, pero para volver a crecer en el marco de la Argentina industrial. Por eso Vaca Muerta, por eso Atucha 2, por eso la reconversión de la matriz energética. ¿El tema de la devaluación usted no cree que va a perjudicar? No es una medida determinante, es una medida en el marco de una serie de medidas que no cambian el rumbo del proyecto. El rumbo del proyecto sigue siendo la Argentina industrial, de pleno empleo, de reconversión, de las materias primas en producto manufacturado, de valor agregado a la producción primaria. Es una Argentina absolutamente en desarrollo. Bueno, la palabra de Gabriel Mariotto, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Quiero contarles que acaba de pasar Sergio Massa. Rápidamente fuimos con todos los micrófonos para ver qué decía. Dijo, no voy a hablar ahora, voy a hablar a la salida. Le dijimos que esto iba a tardar 3 o 4 horas. Dijo, voy a hablar a la salida. Es lo único que hizo Sergio Massa cuando llegó y ya está dentro del recinto. Ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, nos vamos adentro del Congreso porque está comenzando la Asamblea Legislativa. A ver, Fernando. Firma la señora Presidenta de la Nación y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. Corresponde que la Honorable Asamblea proceda a designar las comisiones de Exterior y de Interior para recibir a la señora Presidenta de la Nación. Senador Pichetto, por favor, tiene la palabra. El vicepresidente, ahí está, en la Asamblea Legislativa, está abriendo la Asamblea Legislativa. Por secretaría se autorice la designación de los representantes de las comisiones respectivas. Señor secretario. Muy bien. Entonces, para la Comisión de Exterior, señores senadores, por parte del Senado Nacional, senadoras Silvia García Larraburu, Inés Blas, Guillermo... Bueno, ya estamos viendo, formalmente se está abriendo el año legislativo, la apertura formal de la Asamblea Legislativa, aguardando la llegada de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Vamos a regresar nuevamente con Fernando Alonso, que está con Justosi, ¿verdad? ¿Estás, Fernando? Legalmente creado, constituido, para que los... Así es, Darío Justosi, vamos a escuchar. Son sus condiciones laborales, son las paritarias que por otro lado, cada una respeta una fecha distinta por condiciones de estacionalidad, características de cada sector, y algunos tienen dificultades para sostener el trabajo, porque hay amenazas de suspensiones, pérdida de empleo, y en otros casos no, en otros casos el sector le fue bien y tienen posibilidad de discutir mejores condiciones, mejores porcentajes. Cada uno lo hace de acuerdo
al sector que le toca. Ese es el mejor instituto, así lo sostuvimos siempre y lo vamos a seguir sosteniendo. Discúlpeme, Giustosi, recién entramos al aire. Déjeme preguntarle si usted coincide con algunos sectores del Frente Renovador que hablaron de congelar paritarias o de bajar salarios, como lo hizo Solá o como hizo de Mendigure, de congelar paritarias. Dos cosas fueron absolutamente tergiversadas. No fueron tergiversadas. A ver. Muy claro, y nosotros siempre hemos dicho que el principal instituto, lo ha dicho de Mendiguren, lo ha dicho el propio Felipe Solá. A ver, si vos tomás parcialmente y construís de eso un título y después del título generás como una gran... podemos decir una especie de gran operación para decir que dijo lo que no dijo. Está muy claro, lo tenemos desgrabado y miren, el ex gobernador Solá, el diputado Felipe Solá, tiene una larga trayectoria dentro del peronismo en defensa de los intereses de los trabajadores y el Frente Renovador tiene dirigentes sindicales, tiene representantes de sectores de la industria, en ambos casos todos pensando en tener las mejores propuestas, con honestidad intelectual, decimos las cosas con libertad para poder sostener las mejores condiciones para los trabajadores y también para los empresarios. Ok, entonces... Bueno, la presencia de las madres de Plaza de Mayo mientras se canta el himno en la apertura formal de la Asamblea Legislativa. Seguimos aquí en el estudio, en este caso con Luis. Sí, es increíble cómo uno va viendo la crónica de este acto y cómo a partir de las preguntas que están haciendo algunos periodistas en la entrada del Congreso, van delineando ya lo que van a ser las respuestas de los dirigentes de la oposición cuando salgan. Hay dos temas que prácticamente están muy destacados. Uno es el reclamo de una autocrítica. ¿Qué se va a decir que no hubo autocrítica? El otro es el problema de la devaluación. El problema de la devaluación como una política en detrimento de lo que históricamente ha sido la política de distribución del ingreso de este gobierno. Prácticamente parecen respuestas pautadas, parecen un desarrollo pautado y en este caso muy delineado por las preguntas que hicieron los periodistas al comienzo de este acto. Este discurso, este informe sobre el Estado de la Nación implica el comienzo de una etapa difícil desde el punto de vista político, cuyos prolegómenos de alguna manera estuvieron recién comentados por Raúl de la Torre, con situaciones de cuellos de botella en la economía, que muchas veces uno se pregunta si fueron impuestos, fueron artificiales, fueron hechos por maniobras de operadores económicos y políticos, o si respondieron a situaciones concretas de la economía. Uno tiende a pensar que esas situaciones tienen que ver con la etapa que empieza. Es una etapa que está diciendo que de aquí a 2 años va a haber una elección presidencial en la cual Cristina Kirchner no va a ser candidata. En ese sentido, las fuerzas políticas se están preparando para un desafío importante y para ello es importante ver en qué condiciones llegará el gobierno a cumplir esos 2 años. Si llega en forma muy desgastada o si llega normalmente al año 2015. En ese sentido, Luis, me parece muy importante esta segunda mitad del verano, donde encuentra a la presidenta nuevamente plenamente en sus funciones, si bien nunca delegó las funciones, pero sí en actos presenciales le dio el protagonismo quizás al jefe de gabinete, pero ahora se ve a la presidenta nuevamente retomando esa función con diferentes actos y el de hoy particularmente es como un regreso muy esperado, ¿no? Sí, a mí me da la impresión de que después de la enfermedad que tuvo la presidenta, de los problemas de salud, como que hubo un cambio en el ejercicio, ¿no?, de la primera magistratura, ¿no? ¿En qué sentido? En que de alguna manera la figura presidencial pasó a tener un rol más de fondo, tiene presencia en los temas de fondo y dejó la coyuntura o las tácticas o las medidas más concretas en la figura de sus colaboradores, de su gabinete. Yo creo que va a ser más o menos así
en estos 2 años por varias razones, pero la más importante, creo yo, es que también dentro del kirchnerismo tienen que empezar a surgir figuras que puedan llegar al 2015 con una potencialidad para participar en una interna, supongámosle, o digámoslo así, una interna para las candidaturas presidenciales. En este sentido, en esta etapa que se inicia, el gobierno tiene una doble responsabilidad, a diferencia de la oposición, porque además de la responsabilidad de la gestión, va a tener que llevar también la responsabilidad política, la responsabilidad de una construcción política que llegue al 2015 para participar con posibilidades en las elecciones de ese año. En ese sentido, yo creo que en este año no hay ninguna elección, en el año 2014. Sí. Y entonces va a ser un año donde el debate va a estar focalizado fundamentalmente en el Congreso. El Congreso va a tener una importancia muy destacada. Podemos sintetizar entonces que el discurso que va a ser con relación a la situación del Estado de la Nación en este momento de la presidenta va a estar muy cargada por estos factores, por las características de esta etapa que comienzan de 2 años, que son características que tienen una fase económica muy importante y una fase política más importante todavía.